Hola, hoy les hablaré sobre el saneamiento del medio. Me llamo Luis Martín Macías, Córdoba. Ahora voy a comenzar con las fuentes de aprovisionamiento, por lo cual vamos a empezar con el agua para su uso y consumo humano, que es aquella que no contiene contaminantes objetables, ya que sean químicos o agentes infecciosos y que no causan efectos nocivos para el humano. Consiguiente, sigue el sistema de aprovisionamiento, que es el conjunto de intercomunicado o interconectado de fuentes, obras de captación, plantas cloradoras, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento y regularizadores. El siguiente sería el sistema de aprovisionamiento de agua, que este es un conjunto intercomunicado o interconectado de fuentes de abastecimiento, que son de obras de captación, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento y regulación, líneas de conducción y distribución. También incluye los que son los vehículos de cisterna, que abastecen de agua para su uso y consumo humano. Consiguiente es la fuente de aprovisionamiento, que es todo cuerpo de agua superficial o subterráneo que es o puede ser utilizado para proveer agua para uso y consumo humano. El agua superficial, a la que fluye sobre la superficie del suelo a través de arroyos, canales o ríos, y que se almacena en lagos o embalses, ya sean naturales o artificiales. Y por último estaría el agua subterránea, a la que se encuentra situada por debajo de la superficie del suelo y en estos espacios porosos en las que las fracturas de las formaciones rocosas en arenas y sedimentos. En el medio rural, el uso que se le dio al agua, el 76.6% fue concesionada y se utilizó para uso agrícola, principalmente para lo que fue el riego. De esto, el 14.5% fue de abastecimiento público, el 4% para la industria autoabastecida, el otro 4.9% fue para energía eléctrica, incluyendo hidroelectricidad. En compensación del medio urbano, fue para el abastecimiento de agua limpia o agua potable, o consumo del uso cotidiano, o saneamiento de agua sucia o agua residual. Algunas de las características del agua potable es de las características bacteriológicas, que son aquellas que, debidas a los microorganismos nocivos a la salud humana, para efectos del control sanitario se determina el contenido de indicadores generales de contaminación microbiológica, específicamente organismos coliformes totales y organismos de coliformes fecales. Para esto, los resultados de exámenes bacteriológicos se deben reportar en unidades de NMP por 100 mililitros. Si se utiliza la técnica de números más probable, o UFC, sobre 100 mililitros, y también si se utiliza la técnica de filtración por membrana. Las características son de respecto al organismo coliformes totales, son los límites permeables son 12 NMP y 2 UFC. En comparación de los organismos coliformes fecales, no es detectable en NMP y 0 UFC. Algunas de las características físicas y organolépticas son aquellas que se detectan sensorialmente. Para efectos de evolución, el sabor y olor se ponderan por medio de los sentidos, y el color y la tubiedad se determinan por medio de métodos analíticos de laboratorio. Las características de color pues son de 20 unidades de color verdadero en la escala de platino-cobalto. De olor y sabor es agradable, se aceptan aquellos que sean tolerables para la mayoría de los consumidores, siempre y cuando no sean resultados de condiciones objetables desde el punto de vista biológico u o químico. La purbiedad son 5 unidades de turbiedad nefelométricas UTN o su equivalente en otro método, como se muestran en las imágenes. Las características químicas son aquellas debidas a los elementos compuestos químicos que, como resultado de la investigación científica, se han comprobado que pueden causar efectos nocivos para la salud humana. Los límites se expresan en miligramos por litro.
excepto cuando se indique u otra cantidad. Los límites permisibles de metales se refieren a su concentración total de agua, la cual incluye los suspendidos y los disueltos. Aquí como ejemplos hay unas características, sus límites permeables y en qué cantidades. Como ejemplo está el aluminio en 0.20, el arsénico en 0.05, el bario en 0.70, cadmio en 0.005 y estos son algunos de los más ejemplos que se muestran en estas dos distintas tablas de metales. Otras vendrían siendo las características radiactivas, que son aquellas resultantes de la presencia de elementos radioactivos en el agua. Los límites que expresan son en Bq por litro, que son becquerel por litro. Las características son radiactividad alfa global, que el límite permisible es de 0.1 y en la reactividad beta global es de 1. Las enfermedades producidas y transmitidas por el agua debidas a la ingestión de agua contaminada por microorganismos o productos químicos. También hay algunas enfermedades cuyos organismos causantes están presentes en el agua como parte del ciclo vital. También las enfermedades transmitidas por vectores que se producen por el agua, como los mosquitos que se crean en dichas estanques de agua. Estas son algunas de las principales bacterias que se dan al momento de contaminarse el agua. Es como la bacteria Salmonella typhi, Shigella, Vibrio chloride, la Escherichia coli y la Escherichia coli enterotoxigena, que estas la mayoría son su fuente primaria las heces, y en cambio de la Salmonella typhi también la orina. Y este es el periodo por el que se da que la primera de Salmonella typhi sería de 7 a 28 días como ejemplo y tiene una duración de 5 a 7 días. Y los síntomas clínicos más comunes que representan son la fiebre, tos, náuseas, dolor de cabeza, vómito y o diarrea. Los principales virus también presentes al momento de contaminarse el agua son el enterovirus, el virus de la hepatitis A y E, como el rotavirus A y B, que su principal fuente son las heces. Y por consiguiente los principales parásitos presentes es la Gardialandia, la Cryptosporidium parvum, la Entomoeba histolítica y la Cyclospora bacayatensis, que también su principal fuente son las heces. Aquí en esta tabla también nos muestra los distintos tipos de enfermedades, las causas y vías de transmisión como su extensión. En el caso de la disentería amebiana, su causa es los protozoos que pasan por la vía fecal oral por medio del agua y alimentos contaminados, y su extensión es dada por todo el mundo. Otra que se da sería el cólera, que es una bacteria que pasa por la vía fecal oral por medio del agua y es comúnmente su extensión por lo que es Sudamérica, África y Asia. El otro sería la fiebre paratifoidea y tifoidea, que son bacterias que pasan por la vía orofecal, por agua y alimentos contaminados, que se encuentra 80% en Asia y 20% restante en América Latina y África. Aquí, como ya se había mencionado anteriormente, las enfermedades vectoriales que se dan por agua contaminada sería el dengue, como por ejemplo que es el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el virus por la picadura de las hembras. También entraría el paludismo, como lo que son la oncocercosis. Ahora mencionaré las enfermedades por ingesta de productos químicos como la arsenocosis, que es la ingesta de arsénico inorgánico durante un periodo prolongado, que esto puede conducir a una intoxicación crónica. O la fluorosis, que es la incorporación de flúor en exceso mediante el consumo de agua subterránea naturalmente rica en flúor o cultivos que absorben agua de riego que contiene esta sustancia.
Para el sistema de abastecimiento de agua potable debe requerir un conjunto de tuberías, instalaciones y accesorios destinados a conducir la cantidad de agua requerida por una población y determinada con el fin de satisfacer las necesidades. Para esto lo vamos a dividir en clasificaciones, los cuales son según la fuente de obtención y el tipo de usuario. Conforme a la fuente de obtención es el agua de lluvia, que se almacena en aljibes, agua proveniente de manantiales naturales, de agua subterránea, superficial o de mar. Y el tipo de usuario tendría que ser rural, sencillos y sin redes eficientes, y en el urbano sobre complejos con una serie de componentes. Para esto los componentes del sistema urbano son la fuente, la obra de captación, línea de aducción, plantas de tratamiento, estanques de almacenamiento, líneas matriz, red de distribución, acometida domiciliaria y caudales de diseño de un acueducto. Los caudales son las variantes del componente de abastecimiento de agua que son diseñados para variaciones de consumo, los cuales son los tipos caudal de medio diario, máximo horario, de bombeo y de incendio. De utilizaciones caudal máximo diario, caudal de bombeo y red de distribución. Aquí en esta imagen se muestra la cobertura y suministro de agua potable, que aquí como se ve es mayor en zonas urbanas, que abarca un 95.6%, que en zonas rurales de un 71.3%. Aquí vemos como con las distintas gamas de colores se diferencia una de otra. Ahora continuaré con la calidad de agua, que es la materia orgánica y coliformes fecales. Para esto los factores que influyen es el uso del suelo, cantidad de agua usada por cada individuo, las industrias asentadas y el tratamiento aplicado antes de ser vertido. También la contaminación evaluada por la demanda bioquímica de oxígeno y la putrefacción de materia orgánica asociada a condiciones sépticas. Aquí también podemos apreciar cómo es la concentración promedio anual, y en color azul se puede apreciar lo que es el agua no contaminada, en verde que todavía tiene buena calidad, en amarillo con índices de contaminación y rojo de muy contaminado. Aquí en esta gráfica se muestra cómo la materia orgánica descargada en aguas residuales por giro industrial. Aquí vemos como una azucarera abarca un 28%, la petrolera un 19%, la agropecuaria un 17%, las químicas 6%, cerveza y malta 4%, alimenticia 3%, destilería un 4% y otras un 19%. Aquí para esto también estos son algunos de los pasos para las medidas prácticas para el mejoramiento y mantener el abastecimiento de agua, el saneamiento de higiene en los establecimientos de salud. Al hablar de qué tiene la relación del agua potable con la salud, es que actualmente las enfermedades vinculadas por el agua representan un gran problema en la salud en el mundo actual. El agua potable influye enormemente en la distribución de enfermedades, independientemente de nuestra situación social y económica. Tan solo en el 2002, 2.600 millones de personas carecen de servicios mejorados de saneamiento, que esto representa un 42% de la población mundial. Para una buena potabilización del agua se puede recurrir a lo que es la precloración, que esto tiene una finalidad de conseguir mayor calidad de agua, más filtrable y cristalina. Para esto actúa por oxidación de los siguientes contenidos en el agua, lo que son los iones ferrosos y manganasos, el amoníaco, los nitritos, materia orgánica oxidable y microorganismos como bacterias, algas y plancton. La otra sería la aeración, que son los siguientes casos si el agua contiene gases en exceso, como los siguientes: sulfuro de hidrógeno por aireación atmosférica, oxígeno, desprendimiento que puede causar problemas de decantadores y filtros, o el dióxido de carbono que hace agresiva el agua, erosión debe más o menos completa. Para una coagulación total, floculación y decantación y filtración, se aplica a las aguas con las siguientes características:
el contenido de materia en suspensión que exceda de 20 a 40 kilogramos por metro cúbico, el color superior a 30 miligramos por litro de PETCO, contiene elevados materiales orgánicas, contenido de alto de metales pesados o abundante plancton. Las cloraminas son o reducen o eliminan lo que son sabores que podrían encontrarse en un tratamiento solo con cloro. También el dióxido de cloro es la eliminación elimina la formación de clorofenol, solo recomendable cuando el único sabor que puede producirse es debido a cloranfenoles. Un tratamiento que se da es por oxidación y filtración, que en esta se utiliza con mayor frecuencia, especialmente en aguas de pozo. Puede añadirse tratamientos suplementarios como en la corrección de pH, oxidación química, decantación, etc. Esto a veces es considerado realizar precloración, acelerando oxidación de hierro y produciendo eliminación de amoníaco. Para esto nos podemos hacer una pregunta muy importante, porque es hacer un buen uso del agua. La superpoblación del planeta y el consumo desmedido. Esta escasez tiene efectos negativos. El desabastecimiento se traduce en la aparición de nuevas enfermedades o crisis alimentarias, sequías y un aumento de la pobreza. En un futuro, cerca del 20% de los países en desarrollo tendrán problemas de acceso al agua, tal cual también 758 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. En base a una estadística, los países que consumen más agua son 4: China, Estados Unidos, India y Brasil. Actualmente el consumo de agua en México es utilizado en 76% en la agricultura, el 13% en industria y generación de energía y el 10.7% en uso doméstico. Actualmente México es uno de los países que más consume agua, con un consumo per cápita de 336 litros de agua al día, de los cuales 33 millones de hogares registrados en el país, solo el 68% cuentan con dotación diaria de agua, en lo cual las entidades federativas con mayor número de hogares que cuentan con dotación diaria de agua son el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. Ahora voy a hablar de la educación ambiental, lo cual la educación ambiental es el medio más efectivo que tenemos para enfrentar los desafíos que involucra esta problemática a nivel mundial. También en esta se debe contribuir a cuestionar el origen de los responsables y las acciones que han impactado. La educación ambiental también es un reto importante para la educación en México. En relación a la educación ambiental, hablamos sobre el agua, que debe considerar los siguientes objetivos, los cuales pusimos aquí, que sería conocer su dinámica espacial y temporal, comprender su disponibilidad es desigual, analizar las diversas de los usos, incentivar el mejor aprovechamiento de ella, valorar la importancia de las cuencas como lugar de asentamiento y desenvolvimiento del hombre y entender la conservación de agua como procesos de carácter transversal. De una manera más esquemática, pues los objetivos antes mencionados se pueden resumir en estos: en conciencia, conocimiento, valores y actitudes, destrezas y participación. Ahora hablaremos de cómo hacer un uso correcto del agua. Como número 1, podemos tomar duchas de corta duración y cerrar las llaves mientras te enjabonas, examinar las llaves de agua y tuberías en exteriores, evitar el goteo y la formación de un hilo continuo en lo que son las llaves del agua. También no descargar innecesariamente el estanque del WC, ya que gasta de 8 a 10 litros de agua. Tampoco mantener las llaves de agua de lavaplatos abiertos al momento de estarlo usando. Lavar los vehículos en sitios establecidos para tal fin. Si se lava en casa, utilizar un balde de agua mejor. Y como 7, regar jardines por la mañana y o por la tarde. Muchas gracias, esto sería todo por mi parte.